En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Es imposible subestimar el shock. La sensación era de sorpresa e incredulidad. Los inversores novatos habían perdido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. El mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él. Fue muy doloroso. Después, miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. La pobreza te rodeaba por todas partes. Fue muy doloroso. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. A mediados de los años 20, unos 3 millones de estadounidenses invertían en bolsa y Wall Street captaba la atención del público. Con historias de fortunas conseguidas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista, donde parecía que las acciones solo subían, se había asentado. Todas las revistas populares, periódicos y emisoras de radio estaban fascinados por lo que ocurría en la bolsa. La gente seguía las actividades de famosos como Charlie Chaplin o Groucho Marx y se sentía fascinada por las acciones en las que especulaban. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado para especular en acciones en alza. Esta forma de comprar acciones empezó a conocerse como compra de valores a crédito. El inversor solo tenía que poner una parte del dinero y su corredor aportaba el resto. La cultura del compre ahora, pague después se había extendido al mercado de valores. Comprar acciones a crédito significa que las consigues con dinero prestado. A finales de los años 20, el 90% del precio de compra de las acciones se paga con dinero prestado. Hubo especulaciones salvajes en todo tipo de valores, en las acciones de productoras de cine, empresas aeronáuticas y en las automovilísticas. Uno de los valores más pujantes de los años 20 era Radio Corporation of America. Era como el Google de hoy en día. Tecnología punta. Tuvieron la idea de poner radios en los coches. Miércoles 23 de octubre de 1929. Sin previo aviso, los precios de las acciones se desploman en el mercado de valores de Nueva York. La gente estaba deseando vender, pero no había compradores para las acciones y los precios empezaron a caer. Aquella mañana se produjeron caídas bruscas y calamitosas en la bolsa. Los valores cayeron de repente 10, 20, 30 puntos de golpe. 5 días después la bolsa se desplomaba. Nadie sabe qué provocó la repentina pérdida de confianza que se produjo al final del miércoles 23 de octubre. Pero de repente, una brusca caída en las acciones del sector del automóvil provocó un frenético negocio de última hora. Se vendieron millones de acciones de repente. Al día siguiente, comenzaba el gran crack de 1929. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, suele considerarse el comienzo del crack. Hubo una tremenda caída que asustó a mucha gente. Es imposible subestimar la conmoción. Una sensación de sorpresa e incredulidad. La gente siente pánico porque el mercado cae, cae y cae. Desesperadas por conseguir alguna noticia, miles de personas se congregan en los alrededores de la bolsa. Había muchísima gente, muy enfadada, con la mirada fija. Eran personas arruinadas. Las autoridades locales están tan alarmadas que envían a 400 policías montados, temerosas de que se produzca una especie de toma de la Bastilla de la bolsa. Dicen que había un murmullo muy extraño en el aire, que había una especie de extraño ruido fantasmal, que debían de ser las voces humadas de todas aquellas personas compartiendo sus preocupaciones. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Fuera, la multitud seguía esperando noticias. Los rumores no hacían más que aumentar el pánico. En cuanto se produce el crack, el verdadero problema es la confianza.
Cuando se pierde toda la confianza en la economía, valores buenos y malos van de la mano. Y la élite inversora tiene grandes problemas para intentar restaurar esa confianza, para convencer a la gente de que la economía y la bolsa son seguras. El martes por la mañana, algunos de los nombres más famosos de la economía estadounidense vieron cómo se desplomaba el precio de sus acciones: US Steel, Radio, General Motors. Acciones que habían sido símbolos de los años de prosperidad. El martes se produjeron tremendas oleadas de ventas sin fin. Esta vez las ventas eran tan numerosas y tan implacables que no hubo ninguna reunión a la hora de la comida en JP Morgan. Claramente el volumen de las ventas superaba cualquier posibilidad de que los banqueros intentasen aplacar la tempestad. La tarde-noche del martes, todas las acciones estadounidenses valían un 22% menos que a la apertura del mercado el lunes por la mañana. En 36 horas se había perdido el 22% del valor de la industria estadounidense. Se calcula que a la conclusión de estos 5 días de negocio, 25.000 millones de dólares de riqueza personal simplemente habían desaparecido. La bolsa sigue cayendo sin fin. Hay órdenes de venderlo todo. Calculo que me quedarán unos 500 si tengo suerte. Un humilde final a un beneficio potencial que no hace ni 4 meses rondaba los $100.000. Al menos me digo a mí mismo, lo he perdido todo en el mayor pánico de la historia. La caída de la bolsa en 1929 no generó la Gran Depresión, pero sí que inició una cadena de acontecimientos que culminarían en la Gran Depresión. Bueno, esto le sonará familiar, pero los bancos estaban prestando dinero a la bolsa. Las empresas estaban prestando dinero, los corredores estaban prestando dinero, y cuando los precios cayeron, todo ese dinero desapareció. Casi inmediatamente, las empresas empezaron a pasar apuros, a tener escasez de capital, a notar el dinero perdido, y empezaron a prescindir de gente, a despedirla. Se produjeron bancarrotas en masa, hubo una crisis de liquidez exactamente igual a la que tenemos hoy. Es decir, que todo tipo de negocios eran incapaces de conseguir préstamos para mantenerse a flote. Aunque se tratase de negocios totalmente solventes, no conseguían créditos a corto plazo para pagar a sus empleados, para comprar más productos, para pagar a sus proveedores, y empezaron así las bancarrotas. Y a medida que se producían las bancarrotas, la gente se quedaba sin empleo, y al no haber trabajo, caía la demanda. Y eso es lo que causa un daño traumático a la sociedad. Tan traumático que en el caso de la memoria estadounidense solo es superada por la guerra civil, como el momento más trágico en la historia de los Estados Unidos. El demócrata Franklin Roosevelt fue elegido presidente por mayoría abrumadora. Su primera tarea fue restaurar la confianza. El nuevo presidente actuó rápidamente. Garantizó los depósitos bancarios y elaboró leyes para obligar a los banqueros a operar bajo una estricta supervisión gubernamental. 80 años después, quienes recuerdan la burbuja de los años 20 y el crack posterior, creen que ya han visto todo esto antes. No creo que hayamos aprendido nada. Me he dado cuenta de que la gente tiene muy mala memoria. Siguen practicando compras a plazo, financiadas con deuda, sin pararse a evaluar los riesgos. Tenemos muchos créditos baratos como en los años 20. Con los créditos baratos la gente ha especulado con la vivienda y ahora la burbuja inmobiliaria ha reventado. Tenemos a un consumidor estadounidense habituado a la compra a plazos, endeudado hasta las cejas y que no puede hacer frente a esa deuda. La crisis de las hipotecas subprime o basura es un síntoma de ello. Lo que espero y creo es que el gobierno ha aprendido la lección e intenta dar pasos mucho más activos y mucho más agresivos que los que se dieron en la década de los 30 para intentar frenar el sufrimiento y el declive. La esperanza es que esos pasos funcionen. Pero las lecciones del crack de 1929 indican que la historia se repite, que la locura y la avaricia humana son fuerzas que pesan mucho más en los asuntos económicos que la razón y la moderación.